Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, todos los miércoles, como de costumbre, aquí en Facebook. Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga de una manera sobreabundante. Es un privilegio, una bendición gloriosa, así lo considero yo, de poder estar junto con ustedes, dispuesto para hablar algo de la palabra de nuestro Dios. Y le ruego al Señor que me ayude, me dé su fuerza y su gracia para que así sea. Oramos para que el Señor nos ayude y se glorifique. Padre, te agradezco la bendición que me permite de estar con mis hermanos una vez más. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros. Te suplico que tu palabra, que es bendita, siga bendiciendo nuestras vidas de una manera muy hermosa, para edificación de nuestras vidas y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor a todos los hermanos de la iglesia de Cristo Jesús. Y saludamos con mucho cariño, con mucho amor, de igual manera a todos los amigos que todavía no se han convertido a Cristo. Le invitamos para que tome esa sabia decisión y pronto pueda venir a los pies de Cristo en busca de perdón, de misericordia, y verá y experimentará lo que es ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Experimentará la vida nueva en Cristo y notará la diferencia que hay entre el antes de Cristo y el después. Gloria al Señor. Y esta noche tenemos un tema que es muy importante conocer. El miércoles pasado tuve muchos problemas con la transmisión. El sistema de internet falló bastante y la transmisión se cayó varias veces. Y creí prudente repetir el tema. Y así es. Y si hoy se cae de nuevo, con facilidad, con suma facilidad, el próximo miércoles vuelvo y lo repito. Porque este tema no se puede quedar vacante, ni tampoco a mitad. Aunque el mundo lo niegue. Ese es el tema que traemos en esta noche y yo espero que Dios ponga su mano, y no solamente hoy, sino que sigan adelante, que el sistema de transmisión no falle. Si falla, repetimos de nuevo. No tenemos problemas con eso. Porque la palabra del Señor, cuando el Señor me da un tema para traer, no es para traerlo, no es para dejarlo a mitad, ni para sustituirlo por otro. Porque Dios es serio. Y Dios cuando dice una cosa, es eso. Y queremos cumplir a cabalidad lo que Él indica que hagamos. Saludamos a mi hermano y amigo, Pastor Pancho del Valle, a su esposa Dali Vélez. Y le felicitamos por el programa que transmiten todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El menú de hoy. Ellos lo transmiten simultáneamente en Facebook y en YouTube también. Todos los lunes, recuérdese, no se lo pierda. El programa de este lunes estuvo tremendo, muy bueno, muy hermoso. Una palabra poderosa, edificante. Mi hermano Pancho siempre trae música y trae muchas cosas agradables que edifican nuestras vidas. Aleluya. Aunque el mundo lo niegue, oiga, el ser humano es tremendo. Le gusta mucho negar y renegar y contradecir, oponerse a todo lo que es bueno. Eso es típico del ser humano. Y en lo relacionado al tema de Dios, de la santa palabra de Dios, de las sagradas escrituras, del evangelio, de la iglesia, sus principios morales que se enseñan a cabalidad, ni se diga. Pero la palabra de Dios está escrita y es la verdad. Y aunque el mundo lo niegue, sigue siendo la verdad. Y aunque el mundo se oponga a lo que se enseña y se predica, se va a cumplir al pie de la letra. Digo, lo poquito que falta cumplirse, porque ya todo se ha cumplido. Todas las señales, todas las profecías desde la antigüedad más remota
que se cuentan por miles y miles de años, dichos por la ciencia del ser humano, que es incrédula e impía, la mayoría de ella, que han probado que la palabra de Dios es real y que han probado que sí data de miles de años atrás, se ha cumplido al pie de la letra ante nuestros ojos y se seguirá cumpliendo. La palabra dice que Cristo viene a levantar un pueblo, una iglesia, para llevarla a poner a las moradas eternas. Eso es lo único que falta de todas las profecías que se han escrito. La única profecía que falta es esa. Todas las demás se cumplieron. Todavía se está debatiendo si falta que se cumpla la de que se predique el evangelio a toda criatura. Pues mire, eso hace tiempo que se cumplió ya. Hace tiempo, ¿sabe por qué? Porque es verdad que hay lugares donde no se puede predicar el evangelio. Supuestamente no se puede predicar porque el sistema social y político no lo permite. Y religioso no lo permite. Pero allí se entró el internet, que nadie lo impide, y a través de las redes, millones y millones están conociendo a Dios cada día. Es decir, el evangelio llegó a esos lugares. Nadie puede decir lo contrario. Esa era la última profecía que faltaba. Ahora falta una sola, que Cristo venga y se lleve a la iglesia. Y por cierto, estamos en esos días. Estamos viviendo los últimos días. La iglesia está en la expectativa de que en cualquier momento puede ser. Yo no puedo decir que es hoy, que es mañana. No, no puedo decir eso. Dios no me ha mandado a decir eso, ni a mí ni a nadie. Hay personas que son tan atrevidos que ponen fechas, o un más o menos. No se puede hacer eso, porque Jesús lo dijo que nadie lo sabe. Y si nadie lo sabe, Jesús lo dijo, entonces ¿quién es? ¿Quién está autorizado a estar poniendo fechas? De una cosa sí sabemos. El Señor dio unas señales para que supiéramos cuándo estábamos próximos a ese día. Y esas señales las estamos viendo. Se cumplieron todas las profecías. ¿Cuáles más? ¿Qué más quieren? En Filipenses, la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, del verso 3 hasta el 11, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada haga por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria y tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios bendiga esta palabra tan hermosa, tan contundente y tan veraz, tan clara, de que aunque el mundo lo niegue, Jesucristo es el Señor. Y que aunque el mundo lo niegue, ante Él se tiene que doblar toda criatura. Los que están en los cielos, los ángeles. Los que están en la tierra, los hombres. Los que están debajo de la tierra, los demonios. El diablo, Satanás, que el Señor los reprenda. Todos tienen que reconocer que Cristo es el Señor. Eso es lo que dice ahí. Aunque el mundo lo niegue. El no conocer a Dios priva de conocer mucho sobre la vida de Cristo en el presente y también desconocer la relación que hay de Dios con el ser humano, o debo decir, la relación que habrá entre Dios y el ser humano en el más allá. El que no conoce a Dios ignora la realidad de la vida eterna con Cristo Jesús. Cualquier persona que no conozca a Dios no puede conocer esto. ¿Por qué? Porque cualquier persona que conozca esto es imposible que se quede sin conocer a Dios y le sirva.
se habla de lo que es intuición. Intuición, eso es una palabra de domingo, como decimos nosotros comúnmente, ¿verdad? Esta aparece mucho en las Sagradas Escrituras, este término, intuición, aunque a veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, no nos damos cuenta que se está actuando con intuición al leerlo, o lo que está sucediendo allí que estamos leyendo sucedió o se hizo a través de la intuición y no nos damos cuenta. Nosotros mismos lo hacemos muchas veces y no nos damos cuenta. Aunque a veces en Romanos capítulo 1, verso 19 en adelante al 21, allí se habla de ese pensamiento, de esa palabra, de ese término, así que se dice, de ese término, intuición. En este capítulo 1 de Romanos, epístola a los Romanos, en el verso 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó al ser humano. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas por la creación. De manera que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entenebrecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí dice que lo que de Dios se conoce se le manifiesta al hombre por lo que vemos alrededor nuestro. Y el Salmo 19, en el verso 1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de la obra de sus manos. Es decir, que está hablando de que cuando nosotros vemos la creación, tanto Romanos como el Salmo 19, o vamos a decirlo en el orden, Salmo 19 primero y Romanos muchos años después, habla de lo mismo, que por intuición nosotros sabemos que Dios existe, que la creación que tenemos alrededor, en la cual vivimos, en la cual nos desarrollamos, tiene que haber una mano poderosa creadora que lo hizo, porque las cosas que suceden no las puede hacer ningún ser humano. Y yo dije el miércoles pasado, no sé si llegó a salir en lo poco que salió de la transmisión, que yo trabajaba con un señor que era impío, era malo, aquel tipo era bien malo, era incrédulo, pisoteaba el evangelio, se burlaba de mí, de los evangélicos, de la iglesia, del evangelio como tal. Y aún con esa incredulidad que él tenía, decía, yo sé que Dios existe, yo sé que tiene que haber algo que se llama, no sé si es Dios o qué, pero tiene que haber algo grande que hizo todo lo que tenemos alrededor. Porque es imposible que esas estrellas, que ese sol y que esa luna esté ahí día tras día, noche tras noche, en la misma forma, alumbrando, haciendo una función que yo no sé cuál es, decía él. Y los árboles, cómo nacen, cómo crecen, el fruto que dan, siempre igual, siempre igual, siempre igual. El río emanando agua y no termina de salir el agua, sigue fluyendo. La lluvia, todas esas son maravillas que alguien tiene que haberlas hecho, decía él. Pues sencillamente estaba usando lo que se llama intuición para reconocer que hay un Dios en el cielo. Lo que pasa es que él no lo estaba viendo como tal y lo menos que estaba era reconociendo la gloria de Dios. Y entre blasfemia y maldición, y entre poca vergüenza y poca vergüenza, él decía esas cosas. Gloria a Dios que un día se convirtió al evangelio y hoy en día es un siervo del Señor como pocos. ¿Por qué? Porque intuición quiere decir cuando entendemos algo sin que alguien nos enseñe sobre eso. ¿Que somos adivinos? No necesariamente. Aunque tiene cierto parecido. No es que adivinamos las cosas, es que las entendemos sin que nadie nos las diga. ¿Qué es intuición? Eso es entender algo, creer o razonar sobre un asunto, sobre una cosa, sin que nadie nos haya instruido con un conocimiento vasto sobre eso. Intuición se relaciona con corazonadas o decisiones para actuar en base a un pensamiento. Por intuición fue que David
pudo expresar eso que dijo el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Porque David no tenía una Biblia en la mano para leerlo. Él lo escribió, ese pensamiento. ¿De dónde lo sacó? Simplemente la intuición, viendo lo que él estaba alrededor suyo, lo pudo escribir. Dios muestra su gran poder en la creación, en la naturaleza, y la naturaleza muestra su gloria. Ello habla de la existencia de ese Dios todopoderoso que, aunque el mundo lo niegue, está ahí, presente en todo lugar. Los buzos, personas que se sumergen en los océanos, en la profundidad, no tienen palabras para describir, según ellos, las bellezas y los mundos que hay allá en la profundidad del océano. Hay rocas que no existen acá en la superficie. Son diferentes, el tamaño y el color y la forma. Hay peces que no se ven acá en la superficie, vamos a decirlo ya. Hay peces diferentes, criaturas. Hay árboles, allá adentro hay árboles. Hay flores. Y cuántas cosas que ellos a veces que se ponen a describirlo y dicen ellos mismos, palabras textuales de ellos, son tan hermosas que no hay palabras para describirlo. Simplemente no hay con qué compararlos acá con otras plantas o con otras flores. ¿Y quién creó todo eso? La palabra del Señor dice que fue Dios, que fue el que creó los océanos, el que creó los ríos, creó la luna, el sol, las estrellas y todo eso. Aunque el mundo lo niegue. Porque la gente niega que Dios no existe, porque Dios esto, lo otro. Eso fue el famoso Big Bang. Big Bang es lo que llaman en inglés, una gran explosión, en castellano. De la nada, una gran explosión en el universo. Cada partícula de lo que explotó se formó un planeta, una estrella, un sol, la luna, entre ellos la Tierra. Y de ahí misteriosamente salieron los monos, y misteriosamente de los monos salieron ellos. Pues yo no salí de ahí. Entonces, eso es un disparate que científicamente no se ha podido probar. No se ha podido probar, no. Sin embargo, la palabra de Dios, que relata cómo Dios creó el ser humano, cómo Dios creó todo, sí se ha podido probar porque se han encontrado escritos de muy remoto, de muy remotas edades, en las cuales narran esos relatos de la antigüedad. Otro caso de intuición está en el Salmo 32. Allí David, el rey David, escribe: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David tampoco tenía una Biblia a la mano para leerla y entonces opinar sobre esto. Simplemente en su relación con Dios, él se le ocurrió ese pensamiento de que eso es una realidad bien grande y la escribió aquí. Escribió el Salmo 32 y comienza el Salmo diciendo esto, así como comenzó el Salmo 19 diciendo que también habla de la intuición. David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la naturaleza, el cielo y todo lo que vemos cuenta de la obra de sus manos. Eso fue una intuición que David tuvo, una imaginación que la acertó. Pues aquí de la misma manera está profesando el perdón que Dios tiene disponible para usted, para mí. Usted que no ha conocido a Cristo, este perdón está disponible para usted a través de Cristo Jesús. Y es una realidad que aunque el mundo lo niegue, Dios sí perdona, Dios sí bendice, Dios sí transforma vidas y hace nueva criatura a todos. Y hablando de nuevas criaturas, los invito para que el domingo esté con nosotros en nuestro programa que se llama Hubo un Cambio. Este domingo tenemos un tema hermoso por demás. Entonces David, a través de ese pensamiento, de esa capacidad de intuición,
pudo razonar y escribió: bienaventurado aquella mujer o aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre o la mujer a quien Dios no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquellos que vamos delante del Señor y el Señor nos perdona porque pedimos perdón y nos humillamos a sus pies. Y nos dedicamos a vivir para Él y a darle gloria, a reconocer su grandeza. Aunque el mundo lo niegue. En Apocalipsis capítulo 13 y verso 5 dice que un día estaremos en la presencia del Señor. Allí dice el Señor, dice que todos los que le sean fieles y todos los que no lo nieguen aquí en la tierra, los confiesen, Él nos presentará delante del Padre. Y en Colosenses, en el capítulo 1 y verso 19, también vemos una palabra que dice aquí, del 19 al 23, dice: por cuanto, Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de la deidad, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y nosotros, que también éramos en otro tiempo extraños, que también en otro tiempo éramos enemigos de Dios en vuestra mente por culpa de los pecados, estábamos haciendo malas obras, sin embargo, a través de Cristo nos ha reconciliado con Dios. Y en su cuerpo de carne, Cristo, por medio de la muerte, nos los preparó para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante del Señor. Fíjese qué verdad más clara y más hermosa y bíblica. Es irrefutable porque aquí lo dice. Y si el Señor dice aquí que su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre y después la resurrección de los muertos, todo eso para pagar el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. Por lo tanto, todos los que vengamos delante de Él, recibimos perdón y misericordia, así como dice el Salmo 32, somos bienaventurados porque el Señor nos ha perdonado. Y entonces dice que todo eso lo hizo con el propósito de prepararnos para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante del Padre. Pero eso es si es que permanecemos fundados y firmes en la fe de Jesucristo y sin movernos de la esperanza que da el Evangelio, del cual hemos oído, aunque el mundo lo niegue, el cual se predica en toda la creación, o sea, en toda la tierra, debajo del cielo, del cual Pablo fue hecho ministro, nos lo enseñó a nosotros. Y está escrito aquí en la palabra de Dios, y lo acabo de leer en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versos 19 hasta el 21. Aunque el mundo lo niegue, es una palabra clara, linda, que nos ofrece perdón y misericordia. Tal vez las personas digan: veo tus programas y siempre hablas de lo mismo. Perdón y misericordia, salvación, que vamos a estar en el reino eterno. Bueno, este programa no es para hablar de deportes, ni para hablar de política, ni para hablar de mecánica, ni para hablar de animales, ni de esas cosas. Es para hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, precisamente, lo único que enfatiza es el perdón del ser humano por un Salvador divinamente escogido, que es Cristo Jesús. Pues entonces de eso es que vamos a hablar. Y vamos a seguir hablando. Con ese propósito, Dios nos dejó las Escrituras, lo cual es buena. La palabra de Dios es buena. Él lo dijo. Está escrito aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y verso 16. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios y la mujer de Dios también sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y para presentarnos delante del Señor también un día, con la frente en alto. Señor, aquí estoy, hice tu voluntad, hablé tu palabra, te serví, te adoré, te bendije, le dije a la gente que tú eres poderoso, que tú eres lindo, que tú eres bueno.
Testifiqué cómo tú me transformaste. Me diste vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Y entonces, todo esto es una realidad, aunque el mundo lo niegue, es así. Aleluya. Adoramos al Señor porque es bueno y porque Él se merece toda alabanza, toda gloria y toda adoración. Y nuestra reverencia. El hecho de que Cristo viniera a este mundo y desarrollara su ministerio por unos 3 años o más. El hecho de que Cristo muriera en la cruz y derramara su sangre allí. El hecho de que Cristo al tercer día, según las profecías bíblicas de la antigüedad, resucitara al tercer día y sucediera todo eso. Y después de estar 40 días aproximadamente con los discípulos, todo eso era un plan perfecto que Dios creó para rescatar los seres humanos porque estaban destituidos de su gloria, según dice Romanos 3:23. A causa del pecado fuimos destituidos de su gloria, pero gloria al Señor que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, como dice segunda de Juan, capítulo 3, verso 8. Que Cristo vino para deshacer las obras del diablo, que el Señor lo reprenda. Eso Cristo lo hizo para sustituirnos en la muerte y en su sentencia de muerte, así rescatar y proveer redención para todos los seres humanos. Y todo esto lo repito y lo seguiré repitiendo, que aunque el mundo lo niegue, Cristo va a seguir ofreciendo salvación, ofreciendo perdón, ofreciendo misericordia a todo ser humano que venga a Él en busca de ese perdón y de esa bondad. Y en Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para nosotros en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. ¿Por qué rechazar tanto amor, tanta bondad? ¿Por qué rechazar esta oferta tan grande que el Señor nos da para que alcancemos su misericordia? ¿Por qué? Aunque el mundo lo niegue, las Sagradas Escrituras son la verdad y hay que creerlas. Y tenemos que regirnos por ellas. Y tenemos que desear con anhelo el adorar a Dios y el serles fiel. Cumplir lo que Él enseña en su palabra y guardarnos para aquel día en que vamos a estar con Él por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos para que el próximo domingo esté con nosotros a las 8 aquí en Facebook. Nuestro programa hubo un cambio y el lunes no nos podemos perder el programa de nuestro hermano Pancho, el menú de hoy. Gloria al Señor. Saludamos siempre con mucho cariño a todos los hermanos que nos ven y nos saludan después que termine la transmisión. Gloria al Señor. Hermano Pastor Pancho de Valle, Dios te bendiga, Pancho, Dios bendiga, hermana Dali, y toda tu familia y a todos los hermanos del menú de hoy. Bendiga al hermano, Dios bendiga a la hermana Nivea Santiago, desde el pueblo de Mérida. Pancho también está aquí en Mérida. Gloria al Señor, Dios bendiga a la hermana Nivea, Dios bendiga a la hermana Mari, su hermana Santiago, que también ve el programa. Y Dios bendiga a todos esos hermanos que queremos mucho, que compartimos mucho tiempo en la misma iglesia allá en Mérida. Y hermano Santos Chávez, que te bendiga Santo, y bendiga a toda tu familia. Nuestro hermano y amigo, pastor y misionero Néstor Aguirre. Gloria al Señor. Bendiga al hermano Néstor y Dios bendiga esa obra misionera que ejerce allá en el país de Nicaragua y todos los hermanos que lo acompañan y esos santos hermanos que le abren las puertas de su hogar para que allí se celebren los cultos hermosos para la gloria de nuestro Dios. Bendiga hermano Néstor, siga adelante, que la victoria es nuestra. Y Dios bendiga a nuestra hija Mitalia Román, que está también por ahí. Dios bendiga a nuestra nieta Abigail y Dios bendiga a Denis, nuestro yerno, evangelista del Señor. Que bendiga a Denis, sigan adelante. Y mi hermana Yesenia Vélez, desde la iglesia Casa de Pan, creo que es, sí, Casa de Pan, allá en el pueblo de Mérida. Y Dios bendiga a su pastor, hermano Mora. Dios bendiga a esa familia hermosa y Dios bendiga a mi hermano Orlando Vélez, esposo de la hermana Yesenia. Familia muy querida también. Dios bendiga poderosamente a todos aquellos que nos saludan, repito, después que termina la transmisión. Gloria al Señor Jesús. Oramos y le damos gracias a Dios. Padre bueno, te doy gracias
porque tú me has permitido una vez más hablar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que aunque el mundo lo niegue, nosotros podamos seguir firmes y fieles delante de tu presencia para hablar de tu palabra constantemente, siempre que tú nos des la oportunidad y en el lugar adecuado donde tú nos permitas. Señor, bendice cada hermano que ha estado pendiente por ahí. Bendice con poder a aquellos que lo van a ver después en el futuro, Señor. Te ruego que tú te glorifiques en sus vidas. Aquellos que están pasando por alguna prueba, alguna tribulación, alguna enfermedad, que están convaleciendo en sus hogares o en el hospital, Señor, yo te suplico que tú te acerques y los bendigas con el poder de Dios. Para la gloria de tu nombre te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les deseo que tengan felices sueños, que tengan un buen descanso y que sueñen con una caravana de ángeles hermosos que cantan y adoran a Dios, y que usted tenga la oportunidad de colarse entre ellos y también levantar la mano y darle gloria al que vive por los siglos. Amén. Dios es bueno. Dios les bendiga.